He venido pues, con mucha ilusión a hablar de la obra de un escultor al que le tengo un cariño enorme, profesional en primer lugar y personal al mismo nivel, en segundo lugar, como es Tada. Para un conferenciante que esté el artista, para un conferenciante que va a hablar de un artista, que esté el artista delante, pues siempre le genera cierta sensación al principio de temor, ¿no? Pero bueno, Tada es un artista además del que han escrito muchísimos críticos e historiadores del arte, ¿no? Vicente Díaz Faysat, Laura Clavería, la propia Yayoi, los textos de Key Portilla, magníficos, me vienen ahora a la cabeza, Javier Ávila, Javier Granda, María Soto, que hizo un fantástico texto para el catálogo que nosotros publicamos en 2014, Pilar Cabañas, por supuesto, un texto también muy bueno para el catálogo de la Malborough de 2018, y yo mismo, ¿no? Ángel Antonio Rodríguez también. Por lo tanto, es un artista del que han escrito muchos críticos, historiadores del arte, también arquitectos, y del que trataré de aportar algunas ideas fuertes acerca de lo que es su trayectoria y su producción. Además, es un placer venir aquí a Ribera de Arriba a hablar de un artista como es Tada, que nos habla de armonía, que nos habla de equilibrio, que nos habla también de un cierto sentido poético próximo al zen, que nos habla también de una silenciosa y depurada decantación formal a la que cada vez ha ido llevando más y más sus obras, y por lo tanto a un artista que ya desde los primeros compases de mi charla, de mi conferencia, voy a considerar como uno de los artistas, desde luego, más importantes que hay en Asturias, uno de los artistas que han descrito una trayectoria o están describiendo una trayectoria más coherente, más sólida y más interesante, por lo menos para los ojos de este historiador del arte que les habla, que ha hecho que su fama crítica y su talento no solo se haya quedado en Asturias, sino que haya conseguido una proyección nacional y también internacional, que desde luego es la que se merece, y que ha sabido muy bien, aunque sé que es un artista al que no le gustan las etiquetas. A los artistas no les gustan que les etiquetemos los historiadores del arte, pero los historiadores del arte somos taxonomistas de los artistas en el sentido bueno de la palabra, nunca los queremos disecar, pero utilizamos una serie de códigos, de etiquetas, como quieran llamarlos, quizás para tratar de acercarnos mejor y explicar mejor lo que ha sido la trayectoria de este artista que se niega a ser un poquito reducido a etiquetas. No es un artista asturiano, no es un artista japonés, no es un artista europeo. Es eso y todo, no es eso, pero es eso al mismo tiempo. Es una mezcla maravillosa de aspectos que trataremos de ir viendo a lo largo de esta conferencia. Una conferencia que parte de los inicios de Tada, de lo que he dado en llamar, voy a llamar a Tada Nori Yamaguchi Tada, porque así nos entendemos todos y acortamos un poco el discurso. Tada antes de Tada, ¿no? Del Tada que conocemos, del Tada que llega en 1997, si no recuerdo mal, el 23 de diciembre de 1997 aquí, a Asturias, y que trae una trayectoria anterior que vamos muy rápidamente a esbozar para luego ya entrar en sus obras posteriores a 1997. Es un artista que nace en Nagoya en 1970, que se forma en la Escuela de Arte de Kioto, en la que finaliza sus estudios en el año 1993 y los finaliza como pintor, pero unos estudios que no le acaban de convencer, quizás por el carácter demasiado dogmático y cerrado de esa enseñanza, y que simultanea con la colaboración que durante 2 años de manera continuada, pero en realidad hasta 1997 mantiene con un artista radicado en Osaka, Hiroaki Nakayama, que le enseña múltiples cosas, ¿no? a este Tada, del que tenemos aquí una foto, precisamente preparando una de esas piezas de negro silencio que se expusieron en el museo en el año 2014. Digo que asiste a Hiroaki Nakayama
y de él aprende varias cosas que yo resumiría en los siguientes aspectos. Las aprende de un maestro que rechaza un poquito ese mundo de reglas, dogmático, académico, del que Tada había un poco bebido durante sus años formativos en Kioto, y que enseña a Tada varias cosas, entre las que yo destacaría en primer lugar la enseñanza de la talla de la piedra, que ya es fundamental desde esos primeros compases de su carrera. También le enseña, y esto es importante, una ética de trabajo fascinante, ¿no? Todo se consigue con trabajo al final en la vida, y ver al maestro trabajar además como trabajaba, hace de Tada un infatigable trabajador hasta nuestros días. Le enseña también una capacidad y sensibilidad superior para observar la naturaleza, ya que aparece otro concepto clave, naturaleza, que va a estar siempre presente en el horizonte poético y estético de la obra de Tadanori Yamaguchi. Le enseña también la importancia de la soledad en el trabajo. Creo que Tada es un artista que siempre ha alimentado ese trabajo en soledad, que probablemente es el mejor trabajo como artista que uno puede realizar. Y yo creo que también de Nakayama aprende a dialogar con el material, y de ese diálogo a que haya un respeto, ¿no? Un respeto entre el artista y la materia. Una materia que no solo es material, sino que también es, en cierto modo, naturaleza, ¿no? Si hablamos en este momento de esas primeras piedras graníticas, o luego veremos otras con las que empieza el artista a trabajar. Esta enseñanza, como digo, resulta clave de este escultor, del que traigo aquí una obra, Nakayama, un poco posterior ya, del año 2012, Came Back, que curiosamente, a diferencia de lo que hace Tadanori en su trabajo, Nakayama parte de un principio de sustracción del material. Vale. Sí, vale. Nakayama parte de un principio de sustracción del material, de eliminación del material, frente a lo que Tada va siempre a trabajar, que es un principio de acercamiento, de aproximación al núcleo rotundo de ese material, ¿no? Vienen desde esos años 93, 91, 92, 93, o a partir de esos años, toda una serie de exposiciones, la primera individual en el año 1994 en Osaka, en la galería Chayamachi. Luego toda una serie de encuentros de artistas que le fueron poniendo en la pista de lo que iba a ser ya su trabajo posterior, como el de Kasama en 1995, con otros artistas con los que dialoga y colabora y que aprende de ellos también, los de Kioto de 1996, el de Kobe de 1996, en donde Tada interviene en esa ciudad que había sido hacía 2 años arrasada por un terremoto, con toda una serie de actuaciones junto con otros artistas, de actuaciones en los espacios públicos de esa gran ciudad. Y luego finalmente el encuentro muy importante entre artistas y arquitectos de carácter internacional que tiene lugar en Kioto en 1997, que es la Spita, que hace que Tada, gracias a la intercesión de Vicente Díez Faysat y la propia Yayoi, pues llegue a España en ese mes de diciembre de 1997 para emprender lo que ha sido hasta ahora, como les he dicho, una de las trayectorias más singulares y más importantes de la escultura asturiana contemporánea y de gran interés para la escultura nacional. Llega a España y vamos ya con uno de sus primeros trabajos, que es este que tienen aquí. Les voy a enseñar varias diapositivas, varias imágenes del mismo, que está ubicado en Candás, en el monte de San Antonio, y que fue realizado con motivo de la obtención por parte de Tada de la 8ª beca de escultura Antón, que proporciona o que da el Museo Antón. La intervención de Tada en ese monte de San Antonio pasó por realizar 5 figuras prismáticas, 5 cubos con las que quería simbolizar
los 5 elementos que según él desde ese monte y en ese monte se podían observar o se podían ver, como aprecian otra vez la naturaleza como referente primero y último de su trabajo. Esos 5 bloques prismáticos, esos 5 cubos, son trasunto de, por un lado, el mar, por otro lado, la lluvia, por otro lado, la montaña, por otro lado, el árbol y por otro lado, el viento. En el caso concreto de esta imagen, lo que estamos viendo es el cubo identificado con el viento, donde ven esa ranura, ven un cubo instalado además en mitad de una serie de eucaliptos, con esa ranura hecha para que el viento, una vez que la golpee o pase por él, pues ulule y haga un sonido muy, muy hermoso, ¿no? 5 bloques prismáticos para los que ya proyecta como técnica de trabajo, y esta es otra palabra clave, la técnica o el arte del hatsuru, que es el arte de la talla de la piedra. Es eso y muchas cosas más, pero es el arte, en primer lugar, de la talla de la piedra con un cincel y con un martillo. Al cincel se le conoce con el nombre de, no sé si lo pronuncio bien en japonés, koyasuke, que es, como les digo, el arte de la talla de la piedra, el hatsuru, pero es algo más que una técnica. También debe entenderse esta técnica de trabajo como un caminar, ¿no? Como un caminar del artista, como en su día indicaba en ese texto fundamental para la explicación de este proyecto y para toda la poética del propio Tadanori, la profesora Kawamura, en el texto que hizo para el catálogo de esta exposición relacionada con la Taba de Canton del Museo Candás. Es un caminar, un camino que el artista recorre mediante su inmersión en esa técnica del hatsuru. Y con la palabra camino viene aparejada la palabra proceso. La importancia del camino y del proceso y de las circunstancias que ocurren a lo largo de ese caminar y de ese proceso. Muchas veces es más importante esto es como la Ítaca de Cavafis, ¿no? El viaje que el destino final, ¿no? En el caso de Tada las dos cosas son importantes, pero ese camino, ese proceso al que va aparejado también el concepto de tiempo, ¿no? Van saliendo palabras que son fundamentales en la poética de este artista, pues como digo, es fundamental. Y dentro de ese camino y de ese proceso es muy importante el diálogo que el artista establece a través del hatsuru, para el caso concreto de este proyecto, del denominado proyecto Candás, con la materia, en primer lugar, con ese granito blanco, que es la base de su trabajo, pero también el diálogo que el artista establece con la naturaleza y también con los agentes y ritmos de la naturaleza que de un modo u otro no son ritmos ni agentes pasivos ni neutros, sino activos, y que van a ir interviniendo, metamorfoseando lo que el artista como cubo prismático ha realizado. De hecho, esos 3 primeros bloques, trasuntos de la montaña, de la lluvia y el mar, estaban destinados para que con el tiempo fueran recubiertos por musgo, con la acción de ese tiempo. Y estos otros 2 bloques, el bloque dedicado al viento y el dedicado, en último lugar, al árbol, estaban destinados a ser ubicados en el interior de esos árboles, eucaliptos, y que los propios eucaliptos los fueran más o menos modificando. Esta relación con la naturaleza, como digo, es decisiva en la obra de Tada, y se puede ver también en imágenes como estas, ¿no? Aquí vemos una de las costumbres muy buenas, además, de este escultor, que es ilustrar sus catálogos, los catálogos que salen de sus exposiciones, las publicaciones, con fotos de todo ese proceso de producción. La parte procesual es fundamental en la obra de Tada. Y aquí vemos unas imágenes donde se ve muy bien en qué consiste esa técnica del hatsuru, del tallar, pero del tallar como caminar, ¿no? Como caminar de una forma procesual. Aquí tenemos más imágenes. Esta es la piedra, el cubo prismático dedicado al árbol. Este es el dedicado a la montaña,
como veis, con ese agua que se deposita en la parte superior, en lo que sería la azotea, por así llamarlo, de ese cubo. Aquí está el dedicado al mar, también con un agua acumulada que iría generando musgo. Y aquí está el dedicado a la lluvia, con ese pequeño orificio en donde se contendría pues las diferentes gotas de agua que cayeran por motivo de esa lluvia. Esta es una imagen, como ven, general de la instalación que luego dio a cada uno de los, y de la ubicación ya definitiva que dio a cada uno de los cubos, de estos cubos prismáticos, que nos hablan de la importancia de otro de los aspectos claves en el trabajo de Tada, que es el aprendizaje que él experimentó observando, estudiando la acción, la labor de los canteros en Japón, del trabajo de la piedra en ese módulo de artes aplicadas al que llegó como becario en Oviedo. Y esa dimensión de cantero, esa dimensión artesanal, en definitiva, de su trabajo, resulta, como les digo, capital. Bien, como la charla que me planteó mi amiga Yayoi es que hablara de la escultura de Tada en relación, en lo que pudiera ser con la escultura contemporánea, aunque a mí me parece, concluiré con ello, un escultor muy singular que hace una fusión realmente interesante de muchas corrientes para dar lugar a una obra muy original. Pues bien, siempre se ha relacionado la obra de Tadanori, si ustedes leen la historiografía artística vinculada ya a nuestro querido escultor, la fortuna crítica, en definitiva, que va construyendo su trabajo, siempre aparecen tres palabras, tres movimientos por ahí, movimientos artísticos del siglo XX, de los que se habla para tratar un poquito de etiquetar, en el buen sentido de la palabra, la obra de Tadanori Yamaguchi. El primero es el minimalismo, ¿no? El arte minimal, que, como saben, no tenemos tiempo para dar una clase sobre el minimalismo, que es un movimiento interesante, pero que surge a mediados de los años 60 como reacción a lo que eran las corrientes más figurativas, tipo pop, aunque en realidad pop y minimal tienen ciertos elementos de conexión, como por ejemplo la serialidad en el trabajo, la neutralidad de la expresión. Pero bueno, para reaccionar precisamente frente a lo que era el poder de una figuración que estos artistas despreciaban, surge lo que se llama el arte minimal, que se caracteriza por una serie de aspectos. Yo he hecho unas tablas a mano de la que estaba preparando esta charla, que se caracteriza por una serie de aspectos que sí que pueden entroncarse con el trabajo de Tadanori Yamaguchi. Aquí tenemos obra de los cuatro grandes artistas del minimal, ¿no? Donald Judd a la izquierda, Calandré a la derecha, Dan Flavin en el ángulo inferior izquierdo y Robert Morris en el ángulo inferior derecho. ¿En qué sería minimalista o en qué conectaría con el minimal el arte de Tada? En su reduccionismo, en su apuesta por esa reducción o depuración o decantación de las formas, en la máxima depuración que hay en esas formas con las que trabaja Tada y la mínima retórica. La retórica está excluida del minimalismo y del arte de Tada. La economía de medios con la que trabajaría también Tada es algo muy característico del arte minimal. La simplicidad de la forma, que no quiere decir simplicidad de la experiencia, sino todo lo contrario. Aquí sí que el menos es más, ¿no? No porque las formas sean simples, cúbicas, prismáticas, la experiencia que tenemos como espectadores, además como espectadores que tenemos que completar muchas cosas con nuestra cabeza y con nuestros ojos, y también con nuestro cuerpo, luego hablaremos de ello, es simple. Otro rasgo sería la simplicidad de la forma, pero la complejidad conceptual que tiene el trabajo también de Tada, que es muy característico de los artistas minimal. Y el último, con el que conectaría el trabajo de Tadanori, sería para mí, y yo solo desarrollé uno de los textos que escribí a propósito de Tadanori, la importancia que una corriente de pensamiento y también de comprensión del fenómeno artístico, como es la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty,
este maravilloso filósofo francés, tiene en la obra de Tada y tuvo en la obra de los artistas minimalistas. La fenomenología de la percepción viene a decir que las obras de arte no solo se experimentan con la vista o con el intelecto, sino que es todo el cuerpo el que, desplazándose alrededor de la obra en cuestión, va despertando esas coordenadas temporales y espaciales que completan la obra de arte, ¿no? Sentimos y experimentamos las obras de arte con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra simetría bilateral, con toda nuestra parte delante, con toda nuestra parte detrás. Y esto que a lo mejor parece que se mueve en la retórica o en la poesía, los que verdaderamente pues nos dedicamos a la contemplación del arte vemos que todo ese cuerpo funciona muy bien a la hora de aprender determinadas obras. Quizás no un cuadro ubicado en una pared, pero sí este tipo de trabajos y sobre todo los de Tada. ¿Y en qué no sería minimal? ¿En qué no sería minimal la obra de Tada? Pues bien, en la utilización de los materiales industriales que hacen los minimalistas. En Tada, aunque luego veremos que se introducen nuevos materiales, es la piedra fundamentalmente, el granito, la caliza, mármol, lo que sea, lo que constituye el núcleo de su creación. Y luego, en tres aspectos, que es lo que lo expulsan, lo expulsan por suerte en este caso, de una mayor identificación con el minimalismo. Cuando la escultura de Tadanori se dice que es minimalista, hay que problematizar mucho ese concepto, ¿no? Y hay que hacer una fina disección de en qué es minimalista y en qué no. Y hay unos conceptos muy interesantes dentro del arte minimalista, como son los de neutralidad, literalidad y objetualidad. Es decir, la obra de arte es neutra, la obra de arte es literal, lo que se ve es lo que se ve y no hay más. Y sobre todo, la obra de arte es un objeto, es el famoso axioma de los objetos específicos o de las estructuras específicas de los textos de Robert Morris, los que realmente no funcionan en las coordenadas de Tadanori y Yamaguchi, porque ni su obra es neutra, su obra nos habla de muchas cosas, su obra no es literal, lo que se ve no es solo lo que se ve, ahí hay un diálogo con el elemento natural muy importante, y luego no son objetos, sin más, son algo más, ¿no? Son obras que nos hablan de principios como puede ser la montaña, el agua, la lluvia, el árbol o el viento, ¿no? La segunda categoría, dentro de este discurso acerca de y la escultura contemporánea que se me pedía, es la del postminimal. Es muy frecuente leer que el arte de Tadanori, en los textos que se han ido escribiendo, es minimalista, y también a continuación se dice que bebe del postminimalismo. Y es cierto que bebe del postminimalismo, que es un movimiento que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos también, entre los años 65 y principios de la década de los 70, por parte de artistas que reaccionaron contra ese dogmatismo, esa literalidad, esa neutralidad, esa objetualidad que exhibían los artistas minimalistas, por eso se llaman postminimalistas. Y aquí les he traído dos obras cúbicas, prismáticas, de dos artistas postminimalistas muy interesantes. La de la izquierda es Eva Hess, artista malograda, pero que realizó fallecida muy joven, pero que realizó una producción realmente interesante y decisiva para la historia del arte contemporáneo, en el sentido instalativo y escultórico. Y la de la derecha es de otro postminimalista que sabemos que a Tadanori le interesa mucho, que es Richard Serra, ¿no? Y contra lo que combaten los postminimalistas es precisamente contra esa neutralidad, literalidad o simple objetualidad de las obras de arte, ¿no? Transformándolas, hiriéndolas, utilizando otro tipo de materiales, sacándolas, por cierto, de las galerías. El arte minimal es un arte vinculado a la galería, al espacio privado, y el arte de Tadanori muchas veces no es un arte vinculado a una galería, a un espacio privado. A veces sí y a veces no. Tiene muchas actuaciones de arte público y en la naturaleza, ¿no? Y vamos al tercero de los elementos que también se suelen esgrimir
cuando se habla de la escultura contemporánea para asociar la obra de Tada a esta tercera corriente, el land art, ¿no? Se dice que el arte de Tada es un arte que bebe del arte de la tierra, del land art, que es una corriente artística también que surge en Europa y en Estados Unidos con bastante fuerza a comienzos de los años 70, con un poderoso poso conceptual. Está ligada al proceso de desmaterialización de la obra de arte que se va produciendo desde finales de los años 60 y a lo largo de todos los años 70. Y no cabe duda que la obra de Tada, por su propia dimensión, se puede vincular a esta corriente que sigue perviviendo y sigue alimentando y nutriendo el trabajo de muchos creadores. ¿Y en qué? Pues en entender la obra de arte muchas veces como una acción que el artista no como un gesto, no como una producción de algo, sino como una acción que el artista realiza en un territorio. Y Tada, ya en la montaña de San Antonio de Candás, realizó una acción vinculada al land art. También por la preocupación que estas acciones que realizan diferentes artistas americanos, Robert Smithson, por ejemplo, la famosa Spiral Yeti, o Richard Long, en este trabajo también de los años 70, las preocupaciones ecológicas o espirituales o energéticas que tienen estos artistas en función de los territorios con los que trabajan, ¿no? En el Parque de San Antonio también había una dignificación del espacio ante toda esa serie de eucaliptos que había, con los que se había repoblado y replantado ese espacio. El eucalipto es un árbol, como saben, estigmatizado, ¿no? Realmente, porque no es autóctono, es muy agresivo con respecto a la incidencia que tiene en el suelo, y en cierto modo Tada, a través de su acción, trató un poco de dignificar ese espacio y elevar el eucalipto por lo menos a la categoría de agente que interrelacionaba con lo que era un proyecto artístico. Y si tuviera que decantarme entre el land art y qué tipo de land art conectaría con la obra de Tada, yo creo que no cabe duda que frente a los proyectos megalómanos, gigantescos, absolutamente tremendos de los artistas del land art estadounidenses, y muy agresivos, por cierto, al mismo tiempo con la naturaleza, tipo Spiral Yeti de Robert Smithson, quizás esa otra corriente del land art inglesa, mucho más íntima, ¿no? Mucho más cuidadosa, mucho más respetuosa con el territorio, de Richard Long o de Hamish Fulton, sería un poco por la que habría que respirar y conectar en la distancia la obra de nuestro querido Tada. Ahora bien, habría una cuarta conexión que ya no tiene que ver con la escultura contemporánea, y aquí me abro un poco del discurso que me había pedido Yayoi, pero que creo que es clave porque vamos a ir recorriendo un poco algunos trabajos de Tada que sin lugar a dudas han alimentado el ideario como artista de este escultor, y es la arquitectura. La arquitectura, y yo aquí he traído un proyecto que siempre que vi la intervención de Tadanori Yamaguchi en el Parque de San Antonio de Candás, a gran distancia, pero conceptualmente muy parecida, me pareció la acción que entre el año 1998 y 2000, la acción de Tada es del año 98, realizó, no sé si lo conocen, César Portela en el cementerio de Fisterra, este arquitecto pontevedrés ligado a una corriente neorracionalista y que alumbró uno de los cementerios civiles, a mi modo de ver, más interesantes. Está totalmente abandonado, no se ha querido nunca, bueno, las razones son múltiples y no da tiempo a explicarlas, no se ha querido nunca ocupar ni utilizar, pero bueno, viendo algunas de las imágenes de este cementerio y de la arquitectura de César Portela, hay algo, ¿no?, en la obra, o mucho en la obra de Tada, que nos habla de esa fuerza arquitectónica de su trabajo, ¿no? He traído una tercera imagen donde, como en el monte de San Antonio, parece que cielo, mar y tierra se funden, ¿no? Y hay algo de eso también en la obra de Tada. Esto nos lleva, voy a ir ya más rápido para lo que viene ahora,
a esos trabajos de arte urbano y de arquitectura relacionados con la obra de Tada y que prosiguen en esta trayectoria que vamos describiendo a los que hemos comentado. Después de su intervención en el Parque de San Antonio vienen toda una serie de obras vinculadas al arte urbano o al arte relacionado con la arquitectura, como es la intervención que en el año 1999, arriba a la izquierda, hizo en el Museo Barjola, ¿no?, en donde el artista trató de reflexionar acerca de diferentes categorías vinculadas con ese proyecto en concreto, categorías como la de peso, la de gravedad, las vibraciones, el tiempo, el espacio y el proceso. No vamos a poder, por falta de tiempo, explicar en qué consistió esa acción, pero es una de las acciones más interesantes que realizó este artista, sobre todo en esta década también de los 90. Luego, del año 2003, dentro de este arte urbano o arte relacionado con cierta dimensión arquitectónica en el sentido más amplio de la palabra, está esta obra de la derecha titulada Espejos receprovisores o reciprovisores, que fue uno de los proyectos de Tada, yo creo que junto con Kei y Maki, los tres Trasgus, creo recordar que así se llamaban, los tres Trasgus, en la autovía del Nalón, y que por su nunca llegó a realizarse, y que por su sencillez, la verdad, es que a mí siempre me llamó, por su sencillez, pero al mismo tiempo complejidad conceptual, a mí siempre me llamó mucho la atención. Se trataba de crear una serie de ventanas, voy a ver si con de ventanas, que expandieran virtualmente el espacio, ¿no?, de estos taludes situados en las Brañas, que al mismo tiempo funcionaran como ventanas al cielo y al mismo tiempo funcionaran como mecanismos de reflexión acerca de diferentes aspectos que por aquella época también le preocupaban a Tada y a los hermanos Portilla, Kei y a Maki, como eran cuestiones vinculadas al azar, a lo pasajero, ¿no? Yo creo que era un proyecto de actuación pública muy interesante, ¿no?, como ven aquí, que por desgracia nunca se llevó a cabo. Y luego también me gustaría reseñar entre todos esos proyectos este otro, Racimo de Ecos, realizado en 2004 en este depósito de la Plaza de Castilla de Madrid, en donde lo que se trató fue de colocar toda una serie de carrillones metálicos con tubos de aluminio y de cobre que recordaban los furin se dice, ¿no?, estos cascabeles japoneses, pero también las campanas católicas que recordaban cuando el viento, hipotéticamente, porque nunca se llevó a realizar, pudiera pasar y rozar esos carrillones, ¿no? Fue un proyecto también muy interesante de actuación urbana, nuevamente lo arquitectónico funcionando en el trabajo escultórico de Tada, que yo creo que marcaron a comienzos de 2000 pues una vía interesante, una buena vía de consolidación y de progreso de la carrera de este artista. Un artista que siguió progresando, años ya 2004, 2006, 2007, son estas obras que tenemos aquí, a través de una reflexión en torno a la escultura, al vacío, a la luz. Esas dos obras de 2004 que tenemos en esta parte de la pantalla estaban realizadas con nuevos materiales, granito negro, granito blanco, caliza, areniscas, papel japonés, bambú. Eran como microcosmos congelados. Yo tengo especial debilidad y siento especial predilección por este artefacto maravilloso, ¿no?, que funciona como una especie de microcosmos congelado. Kei Portilla, y utilizo su expresión, habló para este tipo de piezas de un fenómeno en ellas de solidificación geológica y esqueletificación arquitectónica.
Un fenómeno en donde la oposición de contrarios, la dialéctica de contrarios, tan característica en toda la obra de Tadanori Yamaguchi, esa oposición de contrarios que es siempre muy oriental, pero que siempre se resuelve en equilibrio, está muy presente. Una oposición de contrarios entre lo rocoso y lo vegetal, entre lo traslúcido y lo opaco, y también entre lo pesado y lo grave. Y luego intervenciones como estos murales que realizó para el hotel del año 2005 o 2006, para el Hotel Santo Domingo Plaza, ¿no? Que me recuerda a una especie de prom de Lissitzky, ¿no? Esas estaciones a mitad de camino que decía Lissitzky. Estamos hablando de la importancia que el constructivismo tiene en la obra de Tada, esas estaciones a mitad de camino entre lo arquitectónico y lo escultórico, ¿no? Y algo parecido pasa también en esta pieza de 2007, este mural para un coleccionista particular. Ahora bien, la gran pieza de este momento es esta que tienen aquí, titulada Existencia sin forma. Es una pieza del año 2006, una pieza muy interesante en la que el artista colocó una pantalla que dividía al 50% la sala de exposiciones, en uno de cuyos lados se proyectaba el proceso de creación y destrucción de una bola de papel y su disolución en cenizas, y al otro lado se proyectaba, sin embargo, este gran fuego por delante del cual se colocaba esta bola de papel armada con toda una estructura de bambú, y que sin lugar a dudas pues supuso esta videoinstalación uno de los hitos de renovación de lo que hasta este momento era el lenguaje escultórico de este artista, ¿no? De la escultura se iba a la videoinstalación, pero dejando también ese pozo de lo escultórico en su trabajo. Una reflexión en esta Existencia sin forma de 2006 en torno a lo efímero y lo eterno, otra vez esa dialéctica de contrarios, y en torno a la destrucción y a la construcción natural de un elemento como podía ser esta bola de papel. Su trabajo fue progresando y aparecen, bueno, de esto ya les habrá hablado bastante la profesora Pilar Cabañas, aparecen sus reflexiones en torno al jardín japonés, ¿no? Con una serie de piezas. Yo he traído 3 muy interesantes. Esta, que estuvo en nuestra facultad, creo, pero también en el Museo Evaristo Valle, a finales del año 2006 y principios de 2007, en la que, sobre un lecho de arlita, que es un material que en este momento introduce en su trabajo, introduce en su trabajo Tada, que es un material de origen cerámico. Sobre ese lecho de arlita, de miles de pequeñas bolas de arlita, coloca esas 3 piedras, esas 3 estructuras de granito negro indio, que son un trasunto, una lectura que hace Tadanori Yamaguchi del jardín japonés, ¿no? De esos jardines microcosmos, de un macrocosmos, en donde el juego con el vacío, la palabra mu, los taoístas hablan del wu-wei, el vacío activo, nosotros utilizamos la palabra mu, el hatsuru, una vez más, la talla de la piedra, y la oposición de contrarios, como digo, vuelven a estar muy presentes, ¿no? En esta idea del shime, del jardín, de la isla, de la reinterpretación del jardín japonés que hace Tadanori, ¿no? Y de esos paralelismos que trata de establecer Tadanori con piezas como esta. A mí me parece una de las más logradas de toda su trayectoria, el paralelismo que trata de establecer entre piezas como esta y el camino del Zen, ¿no? El camino del Zen, que libera una energía que puede ser de meditación, pero para el artista una energía que puede ser de creación, ¿no? Que es al final el resultado que tenemos delante. Luego, en esta reinterpretación de un modo u otro de este jardín japonés, llegó uno de sus grandes proyectos, ¿no? Que tuvo como escenario la capilla del Museo Barjola, año 2007-2008 aproximadamente, cuando ganó una de las becas del Museo Barjola, y allí en esta especie de
santuario de la escultura gijonesa, por donde han pasado muchísimos artistas, realizó este estupendo y ambicioso site specific, así es como hay que definirlo, una obra específica para un espacio concreto, en donde se pueden ver las huellas de dos de sus, finalizaremos un poco con ello, de dos de sus creadores también más admirados, ¿no? Las huellas de Richard Serra y las huellas de Richard Serra en determinadas concepciones acerca del tiempo y el espacio y de la observación de lo que uno crea y de cómo esas dimensiones temporales y espaciales y al mismo tiempo procesuales funcionan en el ojo del artista y también del espectador, y también la influencia de los paisajes escultóricos de otro artista para él muy interesante, luego pondré alguna imagen más, que es Isamu Noguchi, ¿no? que bien a través de esos paisajes escultóricos o bien a través de sus earthworks, un tipo de trabajo que desarrolla este escultor estadounidense y japonés, pues también están un poco en la base de su creación, ¿no? Es una obra realmente interesante, con estos muros de Arlita, una obra que se hacía un poco claustrofóbica y que solo desde un punto de vista privilegiado, de arriba a abajo y no de abajo a arriba, se podía observar, y en donde también Tada reflexionaba acerca de aspectos vinculados con el Zen, como por ejemplo puede ser el principio de Satori o iluminación, ¿no? A través de la observación que había que hacer por medio de una ranura de un elemento que solo se veía a través de ella, ¿no? Y por último, me gustaría, dentro de esta reinterpretación del jardín japonés, hablar también de ese año 2008, 2007-2008, de una acción que hizo en el Palacio Revillagigedo de Cajastur, también con centenares, miles de pequeñas bolas de Arlita, funcionando como lecho de esas tres figuras, cubo, pirámide y círculo, o esfera en este caso, pintadas con los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y que son también una particular visión de este escultor también de lo que venimos hablando, que es el jardín japonés, ¿no? Conceptos como silencio, como vacío, como meditación, como contemplación, también pueden asociarse a esta acción, que a mí me entroncaría más, no tanto con las propuestas del minimal, ni del land art, ni de la arquitectura, sino en este caso del post-minimal, ¿no? Con este giro tan matérico, ¿no? El hacer esos cubos, esos prismas y esa esfera con este tipo de materiales. Seguimos avanzando. ¿Qué me queda? ¿15 minutos como máximo? Creo que empecé el cuarto. Bueno, seguimos avanzando. En 15 minutos resuelvo. Y en el año 2012, dejamos atrás otros proyectos, Tadanori Yamaguchi recupera un poco, después de estos site specific, después de todos estos nuevos materiales con los que fue trabajando, después de esas videoinstalaciones, recupera un poco el origen de su vocación, que era el trabajo de la piedra, y realiza una interesantísima exposición. Solo he traído esta imagen en la Galería Cornión, titulada Ikiru, Vivir, ¿no? Como la película de Akira Kurosawa, Vivir, y que está muy relacionada o está en cierto modo vinculada al nacimiento por aquella época, yo creo que de su primera hija en este caso, y a la reflexión que la llegada de una nueva vida a su mundo le supuso en el plano escultórico, con la realización de toda una serie de piezas, en este caso blancas, la mayor parte de ellas o la totalidad, en donde se hablaba o se reflexionaba sobre esa división celular, ¿no? Que se origina en todo proceso de creación de vida, pero también de lo macro y de lo micro en otras piezas. Bueno, una exposición muy luminosa, muy positiva, llena de esperanza,
vinculada a esa nueva vida que llegaba, y que yo creo que fue una de las exposiciones también más interesantes, con piezas como estas y con piezas donde esas divisiones moleculares estaban trabajadas en variaciones y permutaciones de lo más amplio, y que yo creo que fue otro de los hitos claves de su trabajo. Hasta llegar al año 2014, a la exposición que se refería, ya yo y en la presentación de esta charla que hicimos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, este proyecto específico para patio y sala de exposición lateral, en este caso, del Museo de Bellas Artes, y que frente a Ikiru Vivir se tituló Negro Silencio. Negro Silencio supuso una reflexión por parte del artista otra vez en torno a esos conceptos de vida, pero también de muerte, de lo que hay antes del estallido de vida que supone el Big Bang, que es la oscuridad absoluta, el vacío, la nada, no sabemos si la muerte, un estallido y un chorro completo de vida, ¿no? Pero aquí trabajó con estos volúmenes prismáticos muy interesantes que para él funcionaban en clave el cubo, el octaedro, la esfera, y luego que funcionaban en clave de desarrollo de lo que podía ser un movimiento hacia la vida, y luego con esos elementos metálicos, esas hélices o dobles hélices, que no cabe duda que tenían también una conexión con lo que serían las estructuras del ADN, ¿no? Todo giraba en torno, una vez más, a la vida y no vida que siempre están rodeándonos en cualquier aspecto de nuestra existencia. Pero aquí incluyó, y era muy interesante, yo creo que ya en la exposición de Cornión había introducido esta clase de trabajos, incluyó la pintura, con la que venía ya trabajando años atrás, ¿no? Con esa técnica japonesa conocida con el nombre de kizamu, ¿no? Por la que el artista lo que hace es cubrir una superficie horizontal de una gran cantidad de resinas y de elementos, de polvo de mármol, de marmolina, hasta generar unas capas muy densas, muy estratificadas, que con cuchillas, en un proceso muy escultórico, en este caso es una pintura casi que nos habla también de escultura, de eliminación de material, con cuchillas va eliminando y generando este tipo de obras tan interesantes que nos hablan de estallidos o de formas celulares, es decir, ahí a la evocación y la imaginación de cada uno puede llevarnos a lo que sea. Ese tipo de trabajo pictórico le ha dado mucho éxito a Tadanori, éxito profesional, porque ha ganado concursos de pintura a nivel regional con expresiones como esta, pero yo creo que también éxitos artísticos en el plano de su consagración como creador, porque estamos ante una formulación bastante interesante en el plano pictórico de un creador que viene en la escultura, pero que es capaz de crear con esa técnica del kizamu este tipo de trabajos realmente tan interesantes, ¿no? Que recuerdan aspectos del informalismo internacional, ¿no? A mí me recordaban a las granadas de Walsh, por ejemplo, o a los de otros artistas vinculados a esas corrientes de creación. Luego seguíamos en esta exposición con obras como estas que tienen aquí, nuevamente el Hatsuru, nuevamente la talla de la piedra, nuevamente la dialéctica u oposición de contrarios, lo lleno, lo vacío, lo pesado, lo leve, pinturas también que trabajaban en negro, y luego lo que algunos consideraron también tan interesante o más que las propias piezas, estas tintas chinas realizadas, una serie de 20 creo que llegó a exponer en nuestro museo, trabajadas a partir de ese principio del sumi-e, y que en su variedad, con un lenguaje muy reducido, en su variedad hablaban de la gran versatilidad y de la gran capacidad creativa que tenía este artista para generar formas muy distintas partiendo de unos principios formales muy básicos, ¿no? Como era el de la tinta china y el de las formas circulares con las que fue trabajando. Llegamos a la exposición de la Malborough, estupenda exposición del año 2018, dentro y fuera, contexto en este caso de la profesora Cabañas, en donde volvemos a ver la pintura, volvemos a ver la escultura, el Hatsuru, ¿no? con estas piezas tan rotundas, ¿no? Esos conceptos de armonía, equilibrio, rotundidad, sentido poético, alocén, pero también depuración formal,
vuelven a aparecer en su trabajo, en el trabajo de estas esferas, en el trabajo muy interesante de estas formas más aplanadas, conectadas todas ellas con la naturaleza, de un modo u otro, no solo a través de las pinturas, sino ellas mismas, a través de esas imágenes que proyectan, u otras como las que tenemos aquí, o hasta llegar en una línea muy parecida a esta estupenda pieza que tenemos aquí en estas caballerías, o la caballería en Soto de Ribera. Bien, todo esto, ya para concluir, para ir finalizando, ¿a qué nos conduce? Habíamos hablado de diferentes tradiciones, la oriental, que está muy presente en Tadanori. Habíamos hablado de la tradición de la cantería, que está muy presente en Tadanori, la oriental, con todo lo que hemos dicho, ¿no? De oposición de contrarios, de Hatsuru, del caminar. Bueno, no voy a repetir ni desglosar todos esos conceptos. Habíamos hablado también de la tradición de los canteros, habíamos hablado también de la tradición del minimal, habíamos hablado también de la tradición del post-minimal, de la tradición del land art, de la importancia de la arquitectura. Es un artista que, como ven, va construyendo su creación con una cantidad enorme de referencias, pero lo más importante, dando lugar a un trabajo muy singular, muy auténtico y muy original. Esto es lo importante, no es un remedo, no es una copia, no es un pastiche, sino que su propia sabiduría como creador le hace ser capaz de aprender de todo eso y, sin embargo, aportar una propuesta original. Y entre esas referencias finales que me gustaría citar, y ya nombrando artistas que sé que a él le interesan de un modo u otro, está, no cabe duda, la referencia de Constantin Brancusi en lo que tiene que ver todo lo que fue el trabajo de este pionero de la escultura moderna y contemporánea en el pulimento y trabajo de las piedras, pero también en algo que yo le oí un día a Tadanori y que luego le leí también a Constantin Brancusi. Tadanori dice, o comentaba, o lo hablaba, y yo creo que esto se ha escrito también, que el diálogo con la piedra, ese diálogo en donde no es el artista el que deba imponerse a la piedra, sino que es la piedra la que te va dirigiendo, ¿no? por sus propias vías, por sus propios caminos, ¿no? Es la piedra la que te va llevando. Es un diálogo muy duro, en donde se requiere un esfuerzo físico muy, muy grande y que llega a momentos de absoluto agotamiento por parte del escultor, y que cuando parece que no puede más, Tadanori dice que da la sensación de que la piedra es la que te transmite una energía particular para que el escultor pueda seguir trabajando. Esto mismo lo decía Brancusi, esta misma reflexión la tenía Brancusi dicha en 1912, 13 y 14, así que ahí hay una relación curiosamente muy, muy interesante, ¿no? Y Miguel Ángel lo mismo. Aquí les traigo de Isamu Noguchi algunos de esos paisajes escultóricos a quizás mayor escala que los de Tadanori, pero que no cabe duda que son, en cierto modo, una fuente de referencia y de lejana inspiración para que luego Tadanori pueda hacer lo que él realmente le interesa, que ven aquí. Y también una tercera cita es la de Richard Serra, su adorado Richard Serra, al que yo veo una relación más en el plano conceptual que en el plano meramente formal, ¿no? Que en el trabajo, en el acero corten, que quizás no es un material en el que Tada se haya todavía proyectado con fuerza. Pero desde el Richard Serra post-minimal, ¿no? El que introduce esas muescas, ¿no? Como la de viento, por ejemplo, en la obra de Tadanori, esas muescas, esa modificación de los materiales, ese gusto también frente a los minimal, por la textura, por la piel, por la piel de esos aceros corten con los que trabaja, ¿no? El minimal, los artistas del minimal, literalidad, neutralidad, materiales industriales, como si hubieran sido creados por la mano no del hombre, sino de una máquina más, ¿no? Entonces yo creo que Richard Serra también está, en cierto modo, su queridísimo Richard Serra, más en un plano formal, no tanto en el material formal, por lo que acabo de decir, pero conceptual, sobre todo, cómo domina y reflexiona sobre el espacio, el tiempo y el proceso. Yo creo que también está un poco en la base de su estructura y de su aparato teórico. Y por último, sí que me gustaría introducir una cuarta clave. Hace muy poco tiempo, y ya con esto termino,
se realizó en París, en el centro Georges Pompidou, una exposición. Les iba a traer el catálogo porque es un catálogo que merece la pena que a todos los que nos gusta el arte contemporáneo podamos leer. Se realizó una exposición sobre la influencia que el arte prehistórico, no el arte de las culturas primitivas, no el arte de las culturas cicládicas, que el arte prehistórico, que la prehistoria había tenido en el imaginario de los artistas contemporáneos, ¿no? Y hay algo de prehistórico en el trabajo de Tadanori, aquí es una fotografía de Stonehenge, del manejo de estos volúmenes pétreos, ¿no? Más grandes o menos grandes. Y eso lo conecta Tadanori con toda una tradición de artistas, vamos, que sería infinita enumerarla, con toda una tradición de artistas del siglo XX y del siglo XXI que ven en la prehistoria, en algunos aspectos vinculados a la prehistoria, no solo en cuestiones de forma, sino también de concepto, un lugar al que acudir y del que aprender pues muchísimas cosas para que la creación que parta de sus manos sea lo más plena posible. Y yo creo que este guiño a la prehistoria y a estos grandes megalitos también, en cierto modo, construyen directa e indirectamente, consciente o inconscientemente, lo que es el ideario como artista de este estupendo creador que es Tadanori, que, como he dicho y repito, y con esto concluyo, ha conseguido hacer de toda esta escultura contemporánea, de la que se me pedía que hablara, una receta y una modalidad completamente original y singular, hasta el punto, y esto lo tienen muy pocos artistas en Asturias, hasta el punto de que paseas por un museo, paseas por un espacio donde haya obras de Tadanori Yamaguchi y ya todos decimos, aquí hay un Tada, ya no sé, hay un Tada, ¿no? Hay una obra de un artista. Esto es como cuando se dice, esto es un Picasso, un Tapies, un Barceló, ¿no? Se utiliza ya para, digamos, identificar una obra de un artista que tiene un lenguaje propio, original, y que tiene un lenguaje pues, que está aportando y escribiendo, o con el que está escribiendo, desde luego que una de las mejores y más brillantes, a mi modo de ver, páginas, por su tenacidad, eso es fundamental, y por su ética de trabajo, páginas de la historia del arte asturiano y, por supuesto, que de la escultura que se está haciendo en nuestro país. Así que, sin más, muchas gracias.